ojalá todo esto, toda esta entrega de las chicas, esta valentía, este coraje, este corazón que le ponen a su trabajo, les refleje, les resuene y les permita encontrar la mejor versión de ustedes mismos para que puedan hacer su camino, como decían las chicas, y puedan ir encontrando esa manera de trabajar que mejor les haga y que también termina repercutiendo en proyectos mucho más saludables, mucho más auténticos. Hola, soy Consuelo Sarabia, arquitecta e interiorista. Bienvenidos a Bienestar, el podcast donde exploramos la arquitectura y el buen habitar desde un enfoque funcional, estético y emocional. En cada episodio discutiremos cómo enfrentar los desafíos del diseño de tu hogar y cómo transformarlo en una experiencia enriquecedora y saludable. Te invito a que me acompañes en este viaje y que juntos exploremos cómo hacer del diseño de tu hogar un camino de conciencia. Espero que lo disfrutes mucho, quédate que ya empezamos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Bienestar. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Estamos en un episodio un tanto diferente esta vez, con un formato nuevo. Por primera vez tenemos acá un panel de colegas, arquitectas e interioristas, que con mucha generosidad se presentaron para esta convocatoria, porque tengo muchas ganas de que podamos compartir diferentes miradas en este espacio para poder enriquecer de manera colectiva las historias del ejercer que tenemos cada una. Son 4 colegas que vienen de diferentes partes del mundo. Tenemos a Rocío, que es argentina pero vive en España, a Vale, que está en Uruguay, a Lupe, que está en Buenos Aires, interiorista, y a Roma, que está en Buenos Aires también, arquitecta. Y quería aportar esta diversidad de miradas, más que todo porque todos tenemos nuestra historia, pero también en cada espacio cada uno va construyéndose, ¿no? y plantándose frente a la profesión. En este espacio trabajamos el enfoque emocional de la arquitectura, algo que muchas veces no se menciona y que para mí es un sostén importantísimo en nuestro trabajo. Y por eso quería compartir con ellas este panel, así que espero que les resuene mucho, que les permita, que les aporte valor y que les permita sacar conclusiones para lo personal o para lo laboral, a partir del reflejo en la historia de estas mujeres. Así que bueno, muchas gracias, bienvenidas a las 4. Vamos a tener un formato de conversatorio para poder ordenarnos, en el cual yo voy a irles tirando algunas preguntas y va a ir pasando por cada una para que podamos, yo creo que va a ser divertido porque vamos a encontrar puntos en común, pero para que podamos conocer la perspectiva de cada una a partir de este abordaje. Vamos a empezar primero por presentarnos un minuto. Voy a pedirles que me cuenten, bueno, su nombre, dónde trabajan, qué hacen, lo que quieran contar, en un formato de 2 minutos más o menos, y que cierren, si pueden, con una palabra que sea la emoción que más atraviesa su labor. Puede ser la de los clientes o la de ustedes a partir de ese trabajo. Así que, bueno, bienvenidas chicas, muchas gracias por estar acá. Puedes empezar. ¿Quién quiere empezar? Lupe, ¿quieres arrancar vos? Dale. Bárbaro, ¿cómo están? Hola, Bueno, Lupe. placer, placer. Placer Bienvenida. enorme compartir. Gracias por el espacio. Bueno, mi nombre es Lupe. Yo soy, en realidad a mí me gusta decir que creo universos, diseño experiencias y para eso trabajo de interiorista. Me gusta como este formato diferente y no presentarse, viste que uno dice, soy tal cosa. En realidad soy Lupe y hago un poco todo esto. Bueno, la verdad que soy la directora creativa de mi propio estudio, pero bueno, también soy la recepcionista, la que contacta a los proveedores, a los clientes, soy ese poco de todo que seguro nos pasa, más allá de que formo equipo a veces por proyectos y que tengo una persona que trabaja conmigo hace más de 5 años. Pero bueno, a veces somos como un pulpo y un poco de todo. Principalmente me dedico a hacer proyectos de interiorismo y a ejecutarlos acá en Buenos Aires. Algunas reformas hago que las elijo puntualmente en departamentos. Así me Y si tuviese contactaste vos, me acuerdo que me dijiste. No me estoy Exacto, animando a hacer reformas. exacto, exacto, sí. En realidad, bueno, un poco creo que ahí el síndrome del impostor, viste, en algún lado, nada, se va colando. Pero digo que las elijo sobre todo porque por ahí en este poco tiempo, digamos, me voy dando cuenta que tiene más que ver con esto del sentir y de qué tipo de cliente
quiero para esa reforma, ¿no? Por todo lo que ocasiona una reforma. Ujú. Si tuviera que responder a la pregunta que vos hacés sobre esa sensación, se me viene lo primero, una sensación más del cliente, que es la ansiedad, Es que como mueve el manejo. tanto, sí. Exacto, sí, eso sería como Y cómo gestionamos esa ansiedad, ¿no? Porque en realidad se nos viene encima, ¿no? Tenemos que claro. acompañar. No, y aparte esto de no contagiarte, porque a veces uno puede tener la propia ansiedad porque el proyecto te gusta, porque no sé, conectaste muy bien con el cliente, puede ser una ansiedad linda, divertida, que decís, sí, lo quiero hacer, o esa ansiedad también que decís, uy, este es un desafío, entonces, viste, te provoca. Pero bueno, es como cada uno gestiona desde lo profesional la suya y qué pasa con esa otra ansiedad que tiene el cliente, que bueno, que va, para mí siempre es ansiedad en sus distintos formatos, porque al principio puede ser como divertida, en algún momento se pone un poco más tensa y después, bueno, al final confía y entonces va relajando un poquito más, pero hay una ansiedad como constante, me parece, a todo el Que que atraviesa todo el atraviesa. proceso. Sí, creo que esa expectativa y entusiasmo que después se va como que es una misma, es como una misma energía que se va transformando en de golpe en cosas que se vuelven un poco pesadas. Bueno, me encantó, gracias, Lupe, No, bienvenida. por favor. ¿Con quién seguimos? ¿Con Roma? Hola, Roma. ¿Cómo están? Qué Hola a lindo todas. tenerte acá, Roma. Gracias. Sí, Consu, te adoro. Te adoro porque abriste una puerta distinta en nuestra profesión, estás abriendo, así que me encanta. Me encanta. Creo que todos lo intuíamos, pero vos le estás poniendo palabras y lo estás trayendo a la luz, así que gracias por eso. Bueno, yo soy Roma, soy arquitecta. Por muchos años fui una arquitecta tradicional, desarrollé proyectos, dirección de obra y construcción en general de casas en barrios cerrados acá en la provincia de Buenos Aires. Pero después de la pandemia creo que nos cambió un poquito a todos, ¿no? Empecé a andar un poquito más en mí y a través del biohacking y de muchas otras incursiones que he tenido, como que empecé a cambiar yo y eso hizo como un reflejo en mi profesión. Es como que muchos de los cambios que yo hice en mi forma de vivir y de transitar se volcaron también a mi profesión y como que empezaron a hacerme ruido algunas cosas. Entonces, a partir de esto fue que estoy intentando crear una arquitectura que no solo se vea linda, se habite bien, sea funcional y tenga linda forma, sino que también nos ayude a vivir de una manera más saludable y más en relación con nuestra biología y la naturaleza. Porque pasamos tanto tiempo adentro de espacios cerrados, que me parece que es sumamente importante trabajar también lo que es la sensorialidad, la neuroarquitectura y todos los tóxicos que también tenemos en el hogar, así que en esas ando generando un proyecto nuevo que se llama Casa Inspira. Me encanta. Y Así que estás en Buenos Aires, eso es que también traes bueno, la mirada del ejercer en Buenos Aires en la construcción en ejecución de obras que son obras grandes. O sea, son son obras grandes, que son un desafío muy grande. Al principio quizás fui un poco inconsciente, ¿no? Porque de una empecé a trabajar en esto, por suerte tuve las oportunidades. Vengo de una familia de arquitectos, entonces quizás eso también me animó a largarme sola. Pero bueno, fue todo este camino, no solo desde lo técnico, ¿no? Porque bien hablas vos siempre, la obra no es solo ejecución de temas técnicos o abordajes de forma, de materiales y demás, sino que lleva una coordinación. Creo que el arquitecto es un poco el director de obra, como si fuera un director de para mí es orquesta. un gestor. Ayer estaba grabando un episodio anterior a este y decía, somos gestores de lo concreto y de lo invisible, ¿no? Entonces es como esta cosa de Exacto, manejar como dos lenguajes. exacto, Roma, exacto. y si tuvieses una emoción que elegir, eligieses una palabra, una emoción, capaz que es la misma que Lupe, no Yo sé, pero ¿cuál sería para vos? sí, muy parecida, es más incertidumbre me sale a mí. Es este salto al vacío para el cliente
Y también a mí, yo en general, la noche anterior a que empiece una obra duermo bastante mal, así que hay ahí un tema de ansiedad y de incertidumbre que nos mueve, ¿no? Porque es Total, como total. que Y cuando también, cuando te contacta un cliente nuevo, que no les pasa, que sienten como un tironcito, como, "Ay, ¿cómo será esto, no? ¿Cómo me voy a ¿cómo será llevar? esto? ¿Cómo va a estar? ¿Qué me trae el mundo?" Gracias, Roma. Me encantó. Rocío, te invito. Gracias, gracias, Conci, por invitarme y a todas por compartirse. Mi nombre es Rocío Zapata, soy arquitecta, interiorista, paisajista y life coach. Tengo formación en todas esas áreas a lo largo del camino y en el último año y medio, después de mucho movimiento, mucha búsqueda, logré como integrar todas estas partes que ya estaban en mí, pero no se volcaban en coherencia hacia mi rol profesional y mi puesta al servicio. Y bueno, me encanta coincidir con ustedes en tantas miradas y tantas cosas que fueron diciendo. Yo vivo en Sant Cugat, que es una ciudad en las afueras de Barcelona, del otro lado del Tibidabo. Hace 5 años, pero estuvimos estos últimos 5 años, 4 en Buenos Aires como familia y otros 6 en Barcelona ciudad, a la que llegué a hacer un máster de diseño del espacio interior en el ISABA, después de haberme formado como paisajista en, bueno, arquitectura del paisaje en la ITELA. Un camino muy largo, buscando, peleándome un poco con el ser arquitecta que conocía y tratando de encontrar mi propia fórmula. Y también en paralelo ir haciendo hogar. Al principio estos primeros 6 años, después Buenos Aires, después de vuelta para acá, cargando familia, logrando que todos se sientan en casa, ¿no? Encontrando esa forma de habitar y que cada uno encuentre ese hogar donde crecer, pertenecer. Eh, y siempre fue una búsqueda muy linda. Y trayéndolo de la neuroarquitectura, yo con mi alta sensibilidad, en la que siempre me sentí incómoda y no entendía bien qué me pasaba, encontré en la neuroarquitectura también un poco de respuesta, qué me pasa a mí con el espacio, cómo, con el entorno, cómo interactúo, y eso me va dando un montón de respuestas, no solo mías, sino para brindar al cliente. Yo creo que Y nos pasa respecto, muchas veces, ¿no? Que sentimos como que vamos a una formación y que hay algo más, que no, que como que no terminamos de hacerle chica a los casilleros del llamado o la necesidad que tenemos, ¿no? Me parece que sos una sí, sí, buscadora, Roa. Cuando vi que eras coach sí, dije, ah, qué bien. sí, un poco la formación como coach, que me formé en la Escuela de Protagonista de Cambio en Buenos Aires, hace 3 años creo ya. Eh, Fue un poco como tipo, vale, ¿ahora qué? ¿No? ¿Cómo integro todo esto? ¿O qué quiero hacer? Y pasó a ser de esto o esto a esto y esto. Y la verdad que fue un camino súper lindo encontrar mi propia receta y mi propia fórmula, y encuentro que no es casualidad que los clientes que llegan, todos son muy similares a mí en ese sentido. Entonces, la verdad que viene siendo un disfrute total. Por supuesto que momentos de tensión y de gestión de conflictos y resolución de conflictos, pero creo que mi formación como life coach me dio un montón de herramientas que puedo aplicar, tanto para acompañar el proceso del cliente como para gestionar temas de equipo, de expectativas propias también, Bueno, y es ir como como un haciendo espejo, ese... es como un vínculo bidireccional, ¿no? Lo que va pasando en la obra lo espeja a uno, es como que esa parte también no la tenemos del todo reconocida, pero es importante porque a veces quedamos como alterados o enojados de algo que capaz que es algo de la obra, punto, no es con uno, ¿no? que no es nuestro. Sí, 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 tal cual. sí. Sí, Me sí, al encanta. final es como que esa posibilidad como de entender que no somos nosotros esos, nos podemos hacer como un zoom out, ¿no? O salir de la escena y despegarnos un poco de esa sensación, esa emoción como para poder servir desde otro lugar. Divino. Y creo que tenías una pregunta La respecto a la emoción emoción. que para Sí, vos atraviesa o en general, que es sí, la más recurrente.
coincido también con la ansiedad, pero haciendo zoom out, viéndolo un poco más lejos también, creo que el cliente suele estar como un helicóptero, ¿viste? Como sin llegar a aterrizar, pero sin tampoco entender, y se van creando como un cóctel de emociones, como esta ansiedad por querer traer ya las cosas al momento presente, o la expectativa y ¿viste? La incertidumbre de cómo va a ser, la falta de conocimientos y la necesidad de control. Es como un cóctel que yo disfruto tanto y que siempre trato de como transmitirle generar ese contexto para que disfruten el proceso, porque es un proceso de transformación y de reconstrucción en uno mismo también, una reforma, por ejemplo, o elegir cómo vamos a vivir. Así que Totalmente. creo que sería un mix de todas esas. Bueno, muchas gracias, Ro. Un placer. Vale. Eso es por la B corta, vas última. Qué lindo. Las uruguayas. Sí, si era por eso o el apellido también, si no, también me tocaba ser última. Yo también Buen soy día a ingeniera, soy todas. Sarabia, así que suelo ser última, así que, Sí. ¿cómo estás? Bueno, Bienvenida. desde Uruguay, soy Valeria Rohrer, soy mamá de cuatro, cuatro hijos, tres que están conmigo acá, dos varones y una bebita. Tengo 34 años y hace 10, recién acabo de darme cuenta de esto, pero hace 10 que fundé el estudio, que se llama Estudio Uno a Uno. Es un estudio de arquitectura e interiorismo. Estamos como bastante enfocadas en el interiorismo. Eh, Fue como un rumbo que lo fuimos como moldeando y creando. No es que yo como que arribé el interiorismo, no por la carrera, no estudié eso. Son carreras similares, arquitectura e interiorismo, pero quiero decir, como que de ahí soy mucho más autodidacta y me enamoró como esta disciplina. Entonces, básicamente lo que hacemos es interiorismo y con como mucho styling. Sí me formé en Australia con, capaz que la conocen, Natalie Walton, en todo lo que es styling. Y bueno, nada, en realidad, sobre todo, acompañamos familias. Tengo como una faceta también hicimos como muchas oficinas y ahora por un tiempo, porque tengo la beba chiquita, no quiero estar trabajando fuera de los horarios más, viste, como que de noche, que oficinas a veces requiere estar trabajando fuera cuando no hay gente en las oficinas. Por ahora, por un par de años, como que me estoy abocando solo a familias. Bueno, yo siempre digo Y que en el ámbito de hacer casas, cuando comunico lo que es, comunico a través de las redes sociales, vos abrís como un gran panorama de comunicación, pero vos tenés que ver a quién le sí, sirve el mensaje que traes. Y yo siempre digo que las arquitectos que trabajan en casas, porque de verdad que el ámbito emocional que rodea el hogar es el que es más pesado. Por supuesto, una oficina impresionante. sí, pero hay Sí, otras variables en juego. En cambio, en las casas sí, está todo lo vincular, ¿no? mm, sí, impresionante. Y bueno, nada, lo menciono también lo de mis hijos porque es como que algo que está siempre ahí presente y que creo que me ha moldeado como profesional, sobre todo, viste, al interpretar lo que no te dicen, ¿no? O sea, lo que dicen y lo que no dicen y bueno, como que ese oído aparte que tenés y ese ojo extra que tenés como para interpretar lo que precisan o para proyectar su posible, el potencial que tiene el espacio y el proyecto que trae, que pone sobre la mesa la familia. Y una palabra en realidad es como, bueno, no es una emoción, pero sí como que el rumbo que siempre trato de tener es claridad. Como que darle eso para apalear otras cosas como lo que mencionaban, ¿no? La incertidumbre, la falta de control, porque en definitiva como que a veces las cosas no se pueden controlar, ese es como, también sería una palabra importante que creo que todos los directores de obra queremos tener el control y bueno, hay cosas que como la vida misma no podemos controlar. Entonces, eso, como que claridad es como lo que yo vengo a traer a veces, a poner, viste, como que
también hacer como una puesta en común de lo que quiere ella, lo que quiere él, lo que quieren los hijos. Entonces, como que claridad bueno, tenemos este rumbo. Y, y tratar de adelantarme también. Muchas veces como que tener siempre una comunicación refluida y adelantarme a la ansiedad, ¿no? En realidad tengo que ser más ansiosa que ellos, pero quiero decir La como ansiedad que se siente, yo me pasa que la siento en el esta semana cuerpo. vamos a trabajar en tal cosa y tal cosa, que se lo vean venir. Igual va a haber imprevistos, Claro, pero pero es bueno, como, como es. como eso que decís de que traes de la maternidad, a mí me pasa exacto. Yo tengo tres hijos y hay uno en particular que necesita que las cosas se las expliquemos antes de que sucedan. Y el día transcurre de otra manera. Claro, era chiquito y estaba sacado, sino, y yo era muy improvisadora de la vida, ¿viste? Vamos para acá, y me di cuenta que tenía que adaptarme yo para que esa persona, para que mi hijo estuviera más calmado y más feliz. Y es tal cual, Sí, hay esto hay un lado del cerebro que se conecta con la empatía que es súper, súper necesario para individualizar. Bueno, sí. me Además, encanta, chicas. también para que estar como bien abierto para que te digan esas cosas que a veces hasta le da vergüenza decírtelos, ¿no? Es como que me pongo yo en el rol mamá no mamá de Laura, porque decir como que en tanta escucha que a veces me dicen cosas que le avergüenzan un montón. Le digo, gracias por confiármelo, porque en realidad ahora esto es un dato para el proyecto y es importante porque hace a la comodidad de cómo vas a vivir tu casa. Totalmente. Un poco eso. Sí, sí, hay una intimidad que se da que no sabes a veces que se va a dar con tu arquitecto o tu interiorista. Y eso es parte de que el proyecto salga bien, totalmente. Sí. Bueno, chicas, empezamos. Voy a empezar con la primera pregunta y puede responder la que quiera o como quieran y la que de golpe quieren no o no sé, no importa. Pero tengo seis preguntas preparadas, estoy con el número 6 últimamente. Em, y voy a preguntarles más que todo, como en algún momento de su historia profesional, si consideran que tuvieron algún punto de inflexión en el que sintieron que esto era más que un dibujito. Como que en qué momento se dieron cuenta que la cuestión técnica no era suficiente y que había que buscarle todo esto que trajeron aquí, ¿no? Bueno, ¿alguna quiere empezar? Levanten la mano. Bueno, voy. Roma, dale. Yo tuve como un punto de inflexión, pero con el tiempo me di cuenta que no es casual que en algunos momentos te vengan clientes más difíciles, ¿no? Que te desafían más, que te ponen más, que desconfían, empieza toda esa cosa que cuando uno no anticipa, y no era casual que yo había recién tenido a mi segundo bebé, tenía muchísimo trabajo, salía a trabajar prácticamente con el bebé, con mi suegra, con mi mamá, era todo un lío, entonces, claro, yo no estaba en condiciones de sostener también a las obras. Entonces ahí aparecían también conflictos, hasta que me di cuenta que eso estaba empezando a aparecer y como que podés verlo desde otro lugar, paramos un poquito y empezamos a analizar cada obra desde otro lugar. Ahí fue como decir, che, no es solo que tengo exceso de trabajo, hay algo más. Entonces, siento que muchas veces también se juega lo que trae el cliente y lo que traemos nosotros, ¿no? Porque no dejamos de estar al frente de la obra. Entonces, si nosotros no estamos equilibrados, la obra se desequilibra también. Porque empezás, ¿Y la obra cómo? no te deja, la obra no te da tiempo, sola te va acomodando. Si vos Sobre, no tenés el camino marcado, te lo marca sola. sí, sobre todo las Entonces, tuyas que son como un muchas, montón de gremios y muchas a la vez. Entonces, ¿y exacto, cómo exacto. buscaste y cómo fuiste? O sea, en ese momento, eh, ¿te pasó algo a nivel cuerpo? ¿Buscaste cómo buscaste equilibrar? No, O yo sea, ¿te era diste? bastante inconsciente en ese momento, ¿no? Después con el tiempo empecé a trabajar y a tener otra sensibilidad, porque también nuestro trabajo es muy masculino. Entonces yo me masculinicé también, ¿no? Porque esto de y no sentir, hasta que, bueno, empezás con síntomas y con cosas que vos decís, bueno, para un poquito, empezar a verlo desde otro lugar y,
y empecé a disfrutar más también. Y las obras se fueron dando con mucha más armonía. No digo que no haya problemas, que no haya conflictos, que no haya malentendidos a veces. Pero yo siempre digo, para mí lo más desafiante de la obra es la relación con el cliente. Y es algo que no te enseñan en ninguna facultad, en ningún posgrado, ni nada. Yo también, antes de ser arquitecta, fui maestra jardinera. Entonces creo que eso me ayudó a tener un contacto diferente con la gente. Pero si no, Me encanta salís. que lo traigas, porque esto de que tenemos que integrarnos como si fuésemos, yo a veces me sentí durante mucho tiempo un rompecabezas, que decía, ¿para qué estoy estudiando jardinería o pintura o moldería? No sé, yo hacía cosas que ni idea. Y esto de integrarte, porque después se termina acomodando, como decía Ro recién, o sea... Lupe, a mí me encanta, voy a cambiar así como pimponeo, pero me encanta también el aporte que tenés vos desde tu profesión, ¿no? Que la otra vez lo charlábamos, de tu profesión previa. ¿Querés contar un poco de eso? Iba a traer eso escuchándola porque respondiendo, digamos, pensando el punto de inflexión, durante o sea, durante la experiencia profesional no tuve ese punto, pero sí lo tuve cuando empecé a estudiar. Yo me formé de grande, a los 30 y pico, 35, es mi segunda carrera. Entonces tuve toda una vida profesional en empresas corporativas. Y entonces traía como también, ¿no? Esto de, che, qué vieja que estoy para esto, pero sí había algo que me llamaba, ¿viste? Esa llamita adentro, yo entendía que iba por ahí el cómo, lo que quería hacer. Y cuando empecé a estudiar, no solo me estaba formando por la parte más técnica, bueno, porque dije, che, por ahí tengo ojo para esto, pero necesito este apoyo técnico. Creo que a los 6 meses de haber arrancado me di cuenta que claramente todo esto que yo ya había sido y que creía que hasta ese momento no iba a tener nada que ver, son todas las grandes habilidades blandas que tengo, porque toda mi experiencia laboral anterior está relacionada con atención al cliente, con marketing de producto, con, bueno, marketing en general, entonces, con ventas. Entonces, toda esa parte que es la que no enseñan en ninguna carrera, porque en interiorismo tampoco, digamos, yo la tenía muy bien desarrollada. Entonces, ahí también ato esto de la palabra. Cuando hablábamos al principio la palabra ansiedad de parte del cliente, para mí la palabra siempre es empatía, que es, digamos, esta conexión que yo logré desarrollar durante mis años de persona y que la verdad que me allanan un montón el camino, porque en definitiva tiene que ver con esto, ¿no? De poder empatizar con el otro, no, o sea, de ponerse en sus zapatos a la hora después de crearle estos espacios y responderle no solo a esas necesidades funcionales que tanto nos enseñan y que tanto aprendemos desde lo académico, sino también es esto, che, en el día a día, como decía Valeria hace un ratito. Bueno, sí, qué bueno que lograr esta confianza. Me contaste esto porque la verdad es fundamental, no es lo mismo hacerte, no sé, o sea, esto a esta altura que a esta altura o con esta dimensión o tal cosa o cambiemos esto. Y bueno, entonces digo, ahí reafirmé esto de que el mix venía bárbaro. Totalmente. Y aparte, esto de que el cliente no sabe que eso que te está por decir, que está frenando, es lo que va a hacer el diferencial en el proyecto. Muchas veces tienen una única experiencia con uno, porque Total. no anda todo el mundo reformándose todo el tiempo en sus No, casas. claro. No sé, vale, ¿vos cómo lo viviste este tema? Yo, no, del tema del punto de inflexión, se dio como muy temprano. Yo en realidad trabajé casi toda la carrera y ni bien me gradué, trabajé en un banco, que era una multinacional, y era una oficina que daba servicio a todas las personas que trabajaban ahí, o sea, en el sentido de servicio de mantenimiento, se me rompió el escritorio, o bueno, o acá tengo que agregar un escritorio porque viene una persona más a trabajar al grupo. Y el punto de inflexión creo que en mí se dio ahí, quedé seteada para una vocación como que me generó ese trabajo, vocación de servicio, o sea, y escucha, porque era como que los teníamos muy mimados. Y otro punto así que como que me di cuenta muy temprano, que me tocó vivir en ese banco, mudar la casa central de las antiguas oficinas, que algunas no tenían ni ventana, a un nuevo edificio que era todo nuevo, con vista al puerto, del puerto de buceo.
y aún así había gente que estaba como enojada, ¿viste? Como con el cambio. Entonces, como también ahí aprendí que había un tema que no era personal, que, o sea, no, que después me lo tomé eso, que siempre va a haber como a veces alguna emoción de enojo y es por el cambio, por más que el cambio sea hermoso y lo que está por venir va a ser mejor, hay como un enojo en el cambio y que además obviamente la obra es molesta. En este caso ellos no tenían que vivir la obra sucia y todo eso. Ellos ya pasaban de una oficina a las 6 de la tarde a una nueva oficina a las 9 de la mañana del otro día. Pero estaban como enojados, había como, viste, es como Es el algunas, ¿no? apego. El Algunas apego personas. es re inconsciente, porque no, Y primero me uno, acuerdo, sí, sí, no, no, como que en una parte de tu cabeza dice, qué divino todo esto, pero hay otra parte que se siente como agredido, ¿no? sí. Sí, y también como lo del escuchar, ¿no? Porque había a los directores les tocaba como en las esquinas de esa planta, que era una planta cuadrada de oficinas, y les tocaba como en las mejores vistas, pero era un edificio todo vidriado. Y hubo un pobre que me dijo, ¿y dónde cuelgo todos mis cuadros? Y yo decía, no tenemos lugar. O sea, pobrecito. Quedaron en la oficina antigua. Y yo decía, ¿cómo? Claro, es como para... Ahí me di cuenta, es todo un desprendimiento. Pero más allá de eso, como que después me resirvió toda esa experiencia, no solo por la vocación de servicio, que a veces fue como demasiado, ¿no? Estaba como muy, como que daba, también tengo que controlar eso y medirlo para no dar de más, pero en eso también el inicio, yo no duermo igual que Roma, la noche anterior a iniciar las obras, duermo mal, esos enojos que surgen en la primera semana o en los primeros tiempos de la obra que no tienen que ver conmigo. Es como un tema bueno, les estamos moviendo la estantería y hay enojos. Pero es como que hasta volver a acostumbrarse, Qué pero al valioso. principio a veces Qué hay como una valioso que cosa traigas lo así. del enojo. Lo del enojo es así. Y uno no sabe si a veces te pasa que no sabes si es que hubo una discusión previa a la que vos no estuviste, porque decís, bueno, capaz se discutieron hace un ratito y por eso están tan tensos, o es conmigo, o se arrepintieron. Es tal cual. No, me encantó. Es tal cual. Ro, tengo ganas de Sí, me escucharte. encanta esto. Es Me encanta hermoso. esto Sí, último, están saliendo unas esto cosas último que increíbles. trajeron. Sí, pero me encanta porque además, tipo, yo escuchándolas y voy concatenando, tipo, todas mis cosas, como, tipo, todo resueno. Eh, pero, pero me hiciste pensar, Vale, en que muchas veces esos cambios a los que es una cosa nueva y mejor y es una nueva oportunidad, eh, estamos aferrados a nuestra, a una forma de ser nosotros, una identidad que es ese lugar donde trabajamos, esa historia, esa rutina, y que muchas veces esos cambios rompen un poco esa identidad nuestra, ¿viste? Y son muchas veces en el trabajo además son decisiones que uno no tomó, y las tomó otro. Entonces, el enojo siempre nos vuelve a mostrar que hay algo injusto para nosotros, ¿viste? Y lo asociaba con eso, ¿no? Como, che, otros decidieron que yo no voy a seguir yendo a trabajar de la misma forma, voy a tener que doblar a 3 cuadras y me voy a tener que bajar del subte no sé, ¿viste? 2 paradas antes. Eh, y eso me hacía pensar mucho también bueno, un poco en los dos puntos, los extremos de mi carrera, ¿no? Como tipo yo me peleé con la arquitectura en cuanto vi cómo era ser arquitecto, tipo, en la facultad, y fue como, che, no, a mí no me gusta ser así arquitecta, no encontraba mi forma, y veníamos de cátedras, nosotras coincidimos con Conci en estilos de cátedras en la Universidad de la UBA como muy tipo de la autoridad del titular de cátedra, y, y fue como, yo pienso otra cosa de la arquitectura, yo pienso que podemos elegir cómo vivir de otra forma y que no todo es no sé, tipo hacíamos el proyecto de conjunto de viviendas como la típica barra horizontal, 4 fachadas, y yo me mandé un proyecto de conjunto de viviendas, todas casas bajitas, con patios y en herraduras y nada, era nada que ver con lo que hacía todo el mundo y generó un conflicto grande en los titulares de cátedra, me acuerdo, que golpeaban la mesa, discutiendo apasionadamente. Y,
Y yo un poco me reía y estaba muy nerviosa, pero era como que estaban hablando o sea, lejos del usuario, ¿no? Y lejos de lo que le pasaba a esa persona que vivía ahí. Y desde la arquitectura. Y me peleé un montón. Y entonces miraba como ese extremo y los últimos proyectos en los que estuve era justamente en la reforma de la cocina en la casa de mis viejos, que viven entre Buenos Aires y Tierra del Fuego. Entonces es una cocina que funciona y que no se usa tanto, eh, pero hay que hacer una reforma como para que el departamento esté listo. Y trajimos a principios de año esta reforma, empezamos a hablar, o a fines del año pasado, no me acuerdo. Pero de repente estamos hablando de reformar una cocina y no estábamos hablando de reformar la cocina. Estábamos hablando, ¿qué hacemos con este departamento? ¿Ustedes quieren vivir acá? ¿Dónde quieren vivir? ¿Cómo quieren vivir? Y fue como se dice acá, abrir un melón, porque de repente era como, iban saliendo cosas, viste, como Pokémon, tipo, era tremendo. Y dio lugar a conversaciones muy lindas desde ese lado de tipo, che, ¿cómo te gustaría vivir? Por lo menos la siguiente etapa de la jubilación y después de trabajar y todo esto. eh, y dio lugar como, ellos por ahí todavía no lo ven del todo, y por ahí me van a escuchar diciendo esto, pero por ahí no lo ven del todo, que tienen la posibilidad de diseñar esa vida, ¿no? Es un Y que es privilegio, ¿no? mi Esto rol. de entender Re, bueno, no, hay países donde no se hacen cosas a medida. O sea, en Estados Unidos esto es insólito. Y que claro, alguien se dedique a pensar en tu necesidad. Eso para mí es espectacular. Si lo vivís como un trastorno, es como una pena, ¿no? sí, sí, Un sí, tal desperdicio. cual, Lupe, tal ¿querés cual. decir algo? ¿Cómo? Sí, quería agregar esto de lo importante que es cómo esto de la forma de vivir, que siempre hablamos de la forma de habitar, ¿no? Cómo generar, que coincidía también con lo que dijo Roma al principio del generar bienestar, ¿no? Que eso, bueno, un poco fue lo que me fui dando cuenta en todo este tiempo. No solo era una cuestión de por ahí belleza y funcionalidad, sino el trasfondo un poquito más. Pero digo, a mí me sorprende cómo los clientes cuando llego a las primeras reuniones, más allá de que me anticipo que vayan pensando en determinadas cosas, les pregunto, bueno, y vos, no sé, la reforma de la cocina, para seguir con el ejemplo de Rocío, es, y pero vos cuando cocinás, a ver, ¿cuántos pasos haces ahora? ¿Pensaste alguna vez si te quedaba lejos tal cosa o tal otra? Y se sorprenden de estas preguntas del cómo querés habitar, porque tenés la posibilidad ahora de que un profesional va a diseñarte no la cocina, sino la forma en la que querés moverte en la cocina. Y siempre les digo esto de vayan, tiren todo lo que piensan sin el miedo, porque los no empiezan a aparecer solos. O sea, viste esto de divaguemos. Los no después empiezan a aparecer. Quizás no se puede así, de esta forma, y hay otra. No se puede porque quizás, no sé, el presupuesto excede el presupuesto. Yo también les digo, yo les voy a decir, no, esto no está tan bueno, no está copado. Pero qué interesante es como la cara de sorpresa que ponen ellos cuando empezamos con estas preguntas del diseñar y cómo quieren habitar. Me resulta sorprendente y súper interesante. No, y aparte esto que decís, ¿no? Yo estoy levantando, ustedes no saben la riqueza que tiene esto. Yo estoy tan feliz. Y aparte, no es que esto de que no es casual los perfiles. Yo estuve investigando, pero no sé, me encanta tenerlos acá. Porque estoy levantando como de ustedes este tema de las emociones, ¿no? Vos lo que contabas es un poco, creo, Lupe, este miedo a soñar, ¿no? Como esta cosa de si yo me atrevo a pensar en esto, me permito esa parte más lúdica. O sea, quiero que Total. pongamos en la mesa, acá en la mesa en el Zoom, estas emociones más comunes o ciertos patrones. Porque está, yo le digo el precavido, ¿no? El que piensa que las cosas van a salir mal, que es como, no quiero soñar demasiado porque si me ilusiono después me duele, ¿no? Y el que te da la respuesta, el que te dice, no, esto lo pensé así porque como que ya lo estudió. Ese es claro. Bueno, eso tiene que ver para mí, sí, eso más que todo también es, hay como un grado de inseguridad, ¿no? Pero Vale traía lo del apego, que es tal cual, o sea, y el enojo, ¿no? Y uno lo siente como contradictorio. Ro, traías lo que es visión, ¿no? O sea, es visión de vida, que es un montón.
porque sobre todo lo que planteabas de la edad de tus papás, a veces es enfrentarte a, che, yo no sé si voy a poder subir una escalera, o este tipo de cosas que tienen que ver con entenderte eh, envejeciendo, ¿no? O con menos posibilidades de todo, con menos poder, y eso a veces duele, y entonces es como con esa suavidad de... y Roma, vos Roma bailás el vals de los más complejos, más que todo lo que es esta cosa de sostener, ¿no? De sostener todo este circo lindo. Yo lo veo, vos decías que lo más desafiante es el vínculo con el cliente y también para mí es lo más enriquecedor. Es un poco el paradigma que yo quiero que podamos como desentrañar para encontrarle, para perderle el miedo también, porque a veces yo siento que tenemos miedo los arquitectos de quién puede tocar, ¿no? ¿Qué emociones más ven que atraviesan los procesos? Hablamos de ansiedad, hablamos de apego, hablamos, hay una que les quería tirar, que quería ver, es como, que es la bomba, es merecimiento. O sea, ¿cómo sienten que sus clientes se vinculan con el gasto, con la inversión? O sea, gasto o inversión son dos. ¿En qué cosas ven que el merecimiento se ve desafiado cuando las convocan a un proyecto? O si tienen otra emoción que quieran traer. Sí, Nada. yo ahora haciendo varios proyectos de paisajismo, me encuentro como que muchas veces en la arquitectura o en interiorismo suelen ser cosas como que están bien justificadas, ¿viste? Hay que reformar el baño, hay que reformar la cocina, o tenemos que abrir otro dormitorio porque creció la familia, lo que sea. Y la parte de paisajismo pasa a ser algo como, bueno, le voy a decir, es como un lujo al final, ¿viste? Y de alguna forma ahí empieza a emerger eso, no del merecimiento, sino si vale la pena que, ¿viste? Nos gastemos esto y además en paisajismo, tipo, lo más importante es el sustrato, por ejemplo, No que es se lo que no se ve, ve. claro. ¿Viste? Entonces es como, ¿cuánto de sustrato, de movimiento de tierra, si al final es tierra? ¿Viste? Pero esto me encuentro con esta dicotomía, ¿no? Como de tipo, en arquitectura e interiorismo es más fácil justificar esa inversión y en interiorismo no, en paisajismo no, pero tiene un impacto en el bienestar de cada uno tan grande, que, que me encuentro que ahí hay un rol nuestro de acompañar con mucha información y como un poco de educar al cliente en cosas que le son ajenas, que al final condicionan mucho nuestra calidad de vida. Eh, y no me está siendo tan desafiante esto del merecimiento. La mayoría de los proyectos de paisajismo son un disfrute, están muy vinculados con el disfrute y en general sí, son cosas como fáciles de aceptar esas, ¿viste? Esas inversiones. Las Pero lo que hacemos. tiene, lo que a mí me ha pasado cuando yo convoco una paisajista al final de los proyectos, o al final, no tan al final, trato de que sea antes, Mm, que te debe pasar a vos, Lupe, y a vos, Vale, también, que es como, si me alcanza, la llamo, ¿entendés? O sea, re. primero voy a ver si pongo el cerámico de no sé qué, porque lo efímero como que de golpe no tiene valor. Y también creo que también lo no tangible, ¿no? Que es un poco de lo que estamos hablando acá. O sea, el valor de lo que no se toca y no se acumula, porque las plantas a veces, más las que son de estación, ¿no? Las que se mueren y al otro año tenés que volver a sembrar. Es como, ah, voy a gastar esta plata el año que viene otra vez. Bueno, no sé, vos todos los años te vas a la peluquería, te vas de vacaciones, o sea, invertís de vuelta en tu bienestar, en algo efímero. ¿Por qué no en tu casa? ¿Cómo les Mm. pasa a ustedes, Lupe y Vale, con el interiorismo? Que creo que también esto que trajo Ro es un tema. Digo algo cortito y que es esto de que a mí también entiendo perfectamente lo de paisajismo, porque en interiorismo yo trato, y de hecho trabajo con muchas veces con arquitectos que digo, también la arquitectura abarca tanta cosa desde la construcción
como, bueno, esto de las grandes cuestiones, sí que, no sé, el asoleamiento, las ventanas, que no llegas o sea, abarcar el detalle de todo, todo, y siempre llaman a la interiorista cuando la casa ya está hecha. Y vos llegás ahí y decís, acá te faltan más tomas de los que, porque tú, o sea, te faltan más tomas, más bocas de luz, no podemos hacer el juego de lumina. Digo esto de que también educando un poco con información al cliente, la interiorista entre un poquito antes. Y también esto de que no crean que, bueno, eso después, total, después veo la ropa de cama, qué color, no es solo eso, digamos. Entonces, yo creo que esto va de la mano finalmente y está buenísimo entre todas poder como ir contándoles al cliente que esto es un beneficio al final y que participen tres profesionales, cada una por ahí abocado a lo suyo, el arquitecto, el interiorista y el paisajista, va a generar mejor calidad de vida, bienestar, conexión con el entorno, me parece un poco que en esto coincidimos justo ¿Y esto de la no cómo casualidad. pensás que se siente una persona cuando le pasás el presupuesto no sé, bueno, este es el living que diseñamos y esto es lo que cuesta? Y de golpe, viste que no es Yo caro o pensé que no era, caro en sí. realidad, o sea, en realidad es tan subjetivo que ¿cómo lo vivís a eso? ¿Cómo sentís que la persona se planta frente al permitirse eso? Yo creo que un poco me pasaba esto también, que los clientes por ahí que están llegando ahora y a partir de este último año que también empecé a comunicar esto de la forma de habitar y de elegir cómo querer vivir, quizás los que están llegando son muy distintos a los que me contactaban al principio, donde al principio era tratar de justificar que eso era una inversión y que no lo vean como un gasto, digo, ¿no? Igual siempre hay una charla donde a mí me gusta acompañar, digamos, esto del presupuesto de honorarios con eso, pero a veces, digo, si hay un cliente que solo lo considera como un gasto y no como una inversión, y ahí se hace como la brecha un poco más lejos y es más difícil que lo disfrute, me parece. Vale, ¿cómo lo ves vos en Uruguay? Hay como un prejuicio, ¿no? Sí. A veces, ¿cómo lo sentís eso? Porque yo estoy también Y trabajando bueno, acá. yo dentro de las cosas que trato de controlar, porque son pocas las que puedo controlar, sí tengo mi Excel armadito y ta, sí, a veces es un shock cuando llegas al número final del presupuesto, pero ta, yo como que lo que les digo es preferible tener este shock antes de arrancar, antes de hacer transferencia y pagar, que después de haber pagado. Entonces está, bueno, si esto no se ajusta a lo que ustedes se imaginaban, es lo que yo les digo, ¿no? Ahora estoy haciendo como que hablara con ellos, pero si no se ajusta, bueno, recortemos en algún lado, etapabilicemos de algún modo, pero que algo les quede terminado pronto. Lo que yo noto respecto al merecimiento, que es como una historia distinta cuando alguien nunca contrató a un profesional, nunca contrató a un arquitecto interiorista, eso es como una historia y todo un trabajo de como que hacer entender que vale la pena la inversión y todo, respecto al cliente que te contrata por segunda vez o que ya tuvo un proceso con un interiorista o con un arquitecto. Es totalmente distinta la historia, porque es como que ya saben lo que, o sea, como que hay un camino ya muy allanado cuando ya vivieron una obra versus el que nunca la vivió. Porque Totalmente. es como que eso es como que está. Y, y sí, bueno, respecto al tema del merecimiento, y bueno, justo tuve el año pasado unos clientes que como que, claro, comparaban su entrada, su sueldo con, claro, lo que cuesta el jornal del albañil. Y bueno, está, es como un trabajo físico. Son totalmente, naturalezas de trabajo totalmente distintas, pero es como que yo lo que lo noté en mis últimos, casi mis últimos clientes, fue como que justo que hacía pila que no me tocaba unos clientes que nunca habían tenido un proceso con un interiorista, hacía un montón. Y me volvió a tocar y fue como re enriquecedor porque como que eran muy abiertos a expresar todo lo que sentían, ¿no? Y claro, es como que hubo en ellos también hasta un cuestionamiento de nada, del valor de su trabajo. Uno de ellos era profesional independiente. Pero claro, te mueve como un montón de Te cosas. mueve O de repente todo. esta obra, el presupuesto de esta obra le está diciendo que no a un viaje. También me pasó en pandemia de tener obra porque había presupuesto para viajes que no lo estaban gastando y bienvenida a la obra.
pero quiero decir, como que hay mucha cosa en juego. Si le estás diciendo que sí a una obra, le estás diciendo que no a otra, obviamente, como todo en la vida. Como todo Pero recurso, es transformamos todo esto emocional, todo sí, el habitar, en algo concreto y en algo que además cuesta plata. Hay que pagarlo. sí, y Entonces, la única vuelta de rosca que yo a veces le encuentro es, le estás dando como un valor a tu propiedad, a tu casa, ya pensándola, ¿no? Como a vista abuelo de pájaro, le estás sumando muchísimo valor a tu casa que el día de mañana, no estás pensando en vender, pero el día de mañana la podés vender mejor porque al entrar apenas la persona interesada, va a sentir que hay cariño puesto sí, eso a ahí. veces O calma un sea, montón, calma puede como a enamorarte en la un persona que segundo. está haciendo el número lo calma, por lo menos le da como un entorno de calma, y uno sabe que en realidad está en el día a día, mejorando la calidad de vida de esa persona, ¿no? Pero Sí. de que todo lo que le hacemos a las casas es algo que reditúa ampliamente. Nada, Mm. es un montón. Sí, yo Roma, creo, sí, quería yo iba- sumar eso sí, porque yo creo que nosotros como arquitectos, volviendo un poco ¿no? a relacionarnos entre arquitectos, eh, me empatizaba mucho con lo que decía Rocío. Yo muchas veces me sentí lejos de los arquitectos, pero lejos de ese tipo de arquitecto, que está como que el usuario, que la arquitectura está antes que el usuario, ¿no? Que se tiene que ver bien, aunque sea una pecera y no puedas vivir porque el calor es tremendo y tenés que gastar una fortuna en climatizar. Yo me sentía lejos de eso. Pero cuando me empecé como a abrir, hay otro universo de arquitectos y acá estamos, ¿no? Que tenemos otra sensibilidad, que pensamos en otras cosas. Pero también creo que, un poco con lo que decía recién Valeria, no sabemos expresarle al cliente el valor que tiene la inversión. Nosotros no somos, que todavía hoy me cuesta explicarlo, no somos un gasto. En el fondo, somos una inversión. Estamos, y me lo digo a mí cada vez que pasa un presupuesto, ¿no? Porque estamos enriqueciendo el patrimonio y haciendo, como decía Consu, tangible algo que está por ahí desarmado y nosotros venimos y lo transformamos en esto, ¿no? Es muy difícil también transmitirles ese valor, porque después empezamos como a desmenuzar, y pero esta grifería, y pero esto, pero como que nos vamos en el día a día de el objetivo como primordial, que es tener tu casa, que no solo se vive bien, que en el fondo también enriqueciste tu patrimonio con el interiorismo, con el totalmente. paisajismo, con la... Y Roma, eh, ¿a vos te pasa en los presupuestos de casas, ¿no? Que la otra vez estaba haciendo uno, de sentirte un poco culpable cuando el presupuesto es más de lo que uno esperaba? Porque a mí me pasa esto de como, "Ah, ¿lo van a poder pagar? ¿Se van a meter en deudas? ¿Cómo, digo, sí, toda la gestión del dinero a veces refleja en nosotros, ¿no? Como que nos mueve a nosotros. ¿Cómo vivís todo eso vos? sí, yo como que siento que en general he tenido muchas familias que tal vez no tenían el 100% de la obra, pero lo que sí experimenté más de una ocasión, y de hecho con nosotros, con nuestra casa también cuando la hicimos, es que cuando vos te enfocas en algo y pones el objetivo en hacer tu casa, los medios empiezan a aparecer. No sé si no es magia, pero es como que uno dice, bueno, este año no viajo, bueno, vendemos esto que no lo tenemos para qué, y es como que la familia termina como enfocada en ese objetivo común Total. y las puertitas se empiezan como a abrir. Pero sí cuesta mucho y más hoy en día con el momento en que estamos, ¿no? Más que nada acá en Argentina, cuesta mucho pasar un presupuesto porque los precios están muy desfasados de lo que es la realidad de la gente. Entonces es muy difícil, esto que decía Vale, prefiero asustarte ahora y decir, bueno, este no es el proyecto que tengo que encarar, veámoslo, hacerlo de otra manera, en etapas, o no hacerlo ahora o esperar, que pintarte un Pero panorama que no es. eso es Después, experiencia tuya de haber atravesado esa situación muchas veces, porque uno va a una reunión de presupuesto y va también nervioso. Es como, uff. sí, Y le decía a unos clientes la otra vez, ¿están ansiosos? Sí, yo también les decía. O sea, porque es así, es ponerlo sobre la mesa y decir, estamos todos
movilizados por esto. Y en general es algo que uno sabe más o menos cuánto vale un auto, ¿no? Pero una obra, si nunca hiciste una obra, no tenés ni idea, más o menos decís, pero a veces te encontrás con un presupuesto y que también es la sensibilidad nuestra de en las etapas previas ir armando un proyecto que sea acorde también al presupuesto, ¿no? Porque a todos nos encanta soñar, volar, imaginarnos cosas magníficas, pero también en esas entrevistas vos vas viendo un poquito cómo va siendo el acceso de la familia y también qué es lo que quieren. Porque uno a veces se entusiasma, pero después es una casa de fin de semana, entonces no tiene que tener las mismas comodidades que una casa de vivir todo el tiempo. Mm. Entonces los presupuestos a veces te dicen, ¿y cuánto es el valor del metro cuadrado? Y depende, hay Depende, un es rango, muy, sí, pero la pero necesidad de decirme el depende. precio ya, decímelo ya, cuánto cuesta esto que me acabas de decir, y uno dice, dame 2 semanas, porque no es Ro, querías comentar algo. Sí, yo a lo largo de estos proyectos fui encontrando, por ejemplo, la posibilidad de preguntar inicialmente cuánto es el presupuesto disponible, hasta cuánto te puedes estirar. Eh, y ya uno ir seteando, tipo, vale, es- no podés, no alcanza para nada, o no. Vale, no voy a proyectar al 1000% cuando en realidad hay un presupuesto mucho más acotado. Em, Hablar como con a calzón quitado de números en ese sentido. Y después lo que suelo hacer es, luego de la reunión inicial, que yo la suelo trabajar como un asesoramiento, con el brief y la propuesta de honorarios y todo esto, lo que suelo presentar es un estimado, un estimadísimo, de todo esto que estamos abordando. Hago un estimado de inversión antes siquiera de empezar a trabajar, ¿no? Empezar ¿Y con el sentís, Ro, proyecto. que tenemos que nosotros entrenarnos en hablar de plata? Sí, Porque re. y en el universo Sí. femenino a veces le cuesta un poco más. Yo estuve de vacaciones hace poco y escuchaba a los hombres hablando de plata en la playa como si nada, y nosotros es como que con cierto recelo, ¿no? ¿Es un Mm, tema cultural? sí. ¿Es un tema Yo creo de que género? acá se da. No, no, yo creo que en Argentina se habla de otra forma y acá en Europa o en Cataluña se habla de otra forma del dinero. Son contextos completamente diferentes, pero hay otra forma no sé, hay otra forma de gestionar estas conversaciones. Eh, y a mí me ayudó muchísimo además formarme en finanzas personales, entender también, ¿no? Y no a gestionar mis propias finanzas, mis propios recursos. Pero entendiendo que es una inversión y muchas veces ese retorno de la inversión es difícil de cuantificar en obras. Pero se puede hasta hacer estimar una tasación, por ejemplo. Decir, che, ¿cuánto incrementa? Acá, tener una casa en la que está haciendo una piscina, en una pileta, en la zona donde vivo yo, en San Cugat, es increíble lo que incrementa, porque esa piscina además se registra en el catastro y el valor de la propiedad por tener piscina aumenta un montón. Y por ahí, viste, vos decís, me voy a gastar esta fortuna, y sí, pero tu propiedad vale mucho más. Y por ahí está esto que decía Roma, ¿no? Justo tenía acá una nota que en realidad Tony y yo tenemos, mi marido y yo, tenemos una consultora de liderazgo que brindamos servicios a empresas y tenemos en el escritorio una frase que dice algo así, pero está en inglés, como las cosas que son más difíciles de medir suelen ser las más importantes, ¿no? Las que importan más. Y, y por ahí está en nosotras, como arquitectos y interioristas, tipo, darle dimensión y poder cuantificar eso, porque realmente es muy difícil de medir el bienestar, cuando en realidad somos todos tan diferentes e interpretamos el bienestar de formas totalmente diferentes unos a otros. Pero, pero poder poner esa escucha y poder prestar palabras también
para dimensionar, creo que es una forma de darle valor a lo que hacemos y poder entonces entender el retorno que tiene. Tengo ganas de traer esto del liderazgo que acabas de traer, que no, que es fuera de lo que habíamos charlado, pero me interesa, em, les iba a preguntarles como este tema de experiencias o anécdotas de obra en concreto, ¿no? Donde vieron que tenían que ustedes recurrir a ciertas habilidades blandas, emocionales, para liderar mejor. Em, ¿Les ha pasado? A mí, por ejemplo, me estaba acordando de, bueno, que muchas veces tengo que no solo liderar el proyecto con los clientes, sino con los albañiles, con los gremios, ¿no? Como que de golpe llegás y hubo una discusión, o el microondas no andaba ese día, o no hay agua y no tienen... ¿Y cómo manejás como líder estos dos universos, ¿no? O sea, cómo podés sentir a él, la persona que está ejecutando esa obra, que está trabajando, que se levantó a las 5 de la mañana, te tomó el colectivo 3 horas. Eh, ¿Y cómo traducís eso en, bueno, cliente amoroso, necesitamos esto y esto y esto? Porque, qué habilidades blandas o dónde sintieron ustedes en particular, ¿no? Si tienen alguna anécdota de trabajo que quieran traer donde vieron que lo emocional de ustedes personal se sintió desafiado. ¿Alguna quiere contar algo? Yo siento que solemos ser como el fuelle, ¿no? Porque son dos mundos muy diferentes. Eh, las necesidades que en general los obreros, por lo menos en estas latitudes, ¿no? Tienen y están construyendo algo que para ellos es impensado. Entonces, a veces cuando yo pido cierto detalle y demás, trato de explicarles desde varios lugares, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque ellos viven de otra manera en general. Entonces, este choque, creo que la habilidad nuestra es poder generar dentro de la obra, que es el espacio de trabajo de todos nosotros, de ellos y nuestro también, un espacio donde cada uno pueda sentirse bien, estar contento, que estén dentro de todas las condiciones dadas para que ellos trabajen de la mejor manera posible. Y creo que nosotros tenemos que ser ese lenguaje a través de los planos y de explicar y de estar en obra. Yo creo que estar en obra es sumamente importante porque es la única manera de generar relación con la gente que trabaja para vos. Y me parece que tenemos que ser ese nexo todo el tiempo, ¿no? Mm. De ponernos un poco, yo siento a veces como que tenemos que ponernos un poco en el lugar Son de diferentes todos, ¿sí? registros, son diferentes registros. ¿Les pasó alguna vez que se les ofenda a alguien y ustedes no entender qué pasó? O sea, de golpe dijeron, corregime esto y la reacción no fue la esperada. Sí, les pasó. Y en general Sí. pasa, pasa. Yo tengo mucha suerte, he trabajado con gente maravillosa, siempre les voy a estar eternamente agradecidos porque yo siempre digo, todo esto lo concretan ellos, en el fondo, ¿no? Nosotros podemos imaginar, coordinar, comprar los mejores materiales y las mejores terminaciones, pero si no tenés a alguien que lo haga con amor, porque en definitiva es eso, te pueden destruir lo más caro, lo más hermoso, por no tener o conocimiento o por no tener esa sensibilidad. Y sí, yo creo que hay que encontrar la manera de pedir las cosas, ¿no? Yo he visto muchos arquitectos muy soberbios y creo que eso no es la manera en ningún ámbito, pero menos en esto, porque a veces pedimos cosas que son raras, que son complicadas, que llevan mucho tiempo y no siempre se valora el tiempo de ellos, ¿no? Mm, Siempre estamos pensando en los tiempos de las obras, pero los tiempos de las obras los da la mano hombre. tal cual. Entonces creo Vale, ¿vos querías que comentar encontrar algo? la manera. Sí, no, que yo en realidad como que es lo mismo, me siento como una mediadora porque estás como que defendiendo los intereses del cliente, de la familia y también como que los obreros, los carpinteros, todos los rubros que trabajan en la obra son como tu equipo extendido, que no es de esta obra solamente, vienen de antes, o a veces algunos recién los conoces. Pero una cosa que creo que al menos, que no sé, en realidad yo como que soy la primera generación de mi familia, vengo de otro lado, ¿no? Vengo del campo, nada que ver.
de otro rubro totalmente diferente, entonces como que fui construyendo muy sin referencias de cómo es ser arquitecto. Y nada, nada, como que yo soy muy expresiva, o sea, y cuando ya se empieza a ver cómo va quedando el proyecto, yo como que digo, ay, como que me quedo mirando, pero en una buena, ¿no? Es como que les transmito la felicidad de ver que ya está como que llegando al final, que ya se está viendo el proyecto, como que trato de ser muy expresiva en eso. Y también como que me tomo el tiempo de, después que quedó pronto, como que transmitir lo que me dijo la familia al constructor. Mirá, están súper contentos, están felices de cómo quedó, como que no solo las pálidas de falta la pastina en el vértice de no sé qué y el inglés te quedó mal, no, bueno, transmito como que trato de hacer como un esfuerzo, porque si no a veces, bueno, terminamos, pum, pum, pim, pum, pam, y nadie felicitó a nadie y en realidad es como que, bueno, y quedó terminado así, de repente le muestro al carpintero como quedó terminado todo pronto, porque se fue antes de verlo Y les pronto. encanta. Y aparte esto que decía Roma de que son realidades diferentes y que es casi inalcanzable, ¿no? Entonces es como estarle poniendo Sí, amor al detalle de eso que capaz no van a poder disfrutar por sus posibilidades económicas, pero que de golpe alguien sí, ¿no? Y este es el usuario, este es el niño que se va a levantar en la camita que estás haciendo, sí. ¿no? Y conectar esos dos extremos del proceso que es espectacular, que ninguno vislumbra el del otro. Claro, como que en un momento yo me intentaba hacer la dura y la verdad no me sale, o sea, yo soy como dulce por naturaleza, entonces yo me intentaba hacer la serie la dura y la verdad es que es como que estaba tratando de forzar algo que no era. Y ahora voy y digo, o sea, cosas que antes me daban vergüenza, ahora digo, no, pero qué divino que queda, qué espectacular y no sé qué, y recorro, y la verdad, como que voy perdiendo vergüenza a medida que voy madurando de igual transmitir al obrero que vos lo ves como todo de repente duro, masculino, y no, la verdad es como que la cuota de, si me tengo que mostrar femenina, me muestro y no tengo ningún problema, y eso la verdad, mostrarme más auténtica como soy en obra, creo que me ayudó como que ayuda al proceso. Creo que Y también me eso ayuda. atraviesa toda la entrevista, ¿no? El tema de la Sí. autenticidad en cuanto a cómo nos plantamos, cómo decidimos trabajar y cómo, creo que las cuatro trajeron lo mismo, ¿no? Así que yo a partir de que empecé a mostrarme como soy, las cosas se acomodaron. Y como también otra cosa que trato de traer a la obra es la amabilidad. De pedir, no sé, obviamente, el por favor y gracias, pero más allá de eso, como que ser amable en dar órdenes. Y de repente es una forma distinta y lo sorprende, pero como que todas las cosas las pido con amabilidad, porque para mí ahí no nos cuesta, o sea, como que no me cuesta nada hacerlo y me sale. Y entonces como que toda esa cuota dura que antes intentaba hacer, ya ahora no la tengo. Pero por ahí a veces como que eso, los noto sorprendidos. Y enseguida cuando viene un proveedor que no está alineado, desentona, ¿viste? Porque ya viene como más, ¿viste? Y como que ya nos damos cuenta todos que vino y como que No, y pudrió el ambiente. cuando cuidas la energía colectiva del proceso de obra, el que entró medio alterado es por un tema de resonancia, ya entra y de golpe, por lo menos siente que esto es otro clima, que hay otros códigos y se modera. Pero cuando está todo intenso y entra un Sí, intenso que de golpe hace revolear todo, salta la térmica, diríamos, claro. es tal cual. Nuestro trabajo es mantener la energía de los dos lados. Lupe, vos con Y tu... también ante los imprevistos, ¿viste? Cuando surge un imprevisto que de repente es, y bueno, trata de antes, como que comunícamelo primero a mí, no explotes frente a la familia, porque capaz que los estás preocupando por algo que tiene solución, todo tiene solución, no sé si todo tiene solución, pero capaz que estás como sobre reaccionando a algo que le vamos a encontrar la vuelta. No sobre reacciones frente a la familia que no tiene conocimientos técnicos de esto que está pasando. Primero a mí. Como que hay pila de cosas que son como de comunicación que tienen que estar como bien puliditas para Para que no y como que es alarmen, unos sobre las que alarman a trabajás todos los otros, días. sí. Uno dice, mirá lo que Sí, al hizo este, Pepe. mirá que, sí, eso No es generar mala sangre al cohete. al cohete, Eso, como totalmente. Sí, re. Lupe, vos que venías del ámbito de corporativo, me imagino que el cambio a trabajar con esta dualidad Sí. socioeconómica también debe haber sido Pero muy escuchando, interesante. sí, sí, pero escuchándolas, coincido 100% con lo que estamos hablando, porque es como armar equipo con este equipo que
definitiva es externo, ya sea el contratista, el carpintero, o sea, los proveedores que por ahí son de otras obras, o por ahí hay algún proveedor nuevo porque hiciste algo nuevo que lo conoces, y entonces es como cómo armar equipo cuidando los intereses y los deseos y del cliente. Entonces es como un buen resumen. A mí me resulta fácil eso, es parte de todo lo que fui como en el bagaje laboral anterior aprendiendo. Entonces esta profesión lo que me pasó es que me di cuenta que era muy solitaria también en algún punto, y entonces lo primero que hice fue hacer red con colegas que hoy somos amigas un montón. eh, y, y eso es interesante porque también yo no sé trabajar de otra forma que no sea armando equipo. Y el armar equipo es esto que contaba Valeria, cosas claras, cuidar la energía, como decías vos, Consu, pero también después es, che, compartamos el logro y celebremos esto, ¿no? Todo eso, no solo lo celebrás con el cliente porque le estás entregando lo terminado, sino con el equipo que fue parte, lo logramos, viste, te piden las fotos, vos subir la foto tal, sí, subíla, y están como orgullosos de ese mismo trabajo. Creo que, nada, de nuevo, fue un cambio, pero lo aprendido está aplicado, y a mí en ese aspecto, no digo que no haya proveedores que no fallen en el sentido de, bueno, el mood de ellos era totalmente distinto y a veces no encajás, y bueno, y entonces te canta por sí solo y tenés que salir por ahí a, bueno, ver cómo reemplazás eso. Pero también creo que es parte de, como otra palabra que se me iba ocurriendo, de la adaptabilidad como profesionales en esto de sub y baja de todas las cosas que tenemos. Si no somos flexibles, por más que también nos adelantemos, como decía Vale, que también a mí me encanta ser previsora, pero también tenemos que saber que hay un punto donde tenemos que saber adaptarnos rápido a algún cambio que haya o algo que se presente. Porque si somos muy estrictas, rectas, no funciona, porque todo esto se trata de personas, en definitiva. Me encanta. Chicas, tiene una riqueza. Yo no quiero, podríamos seguir hablando horas, pero esto se va a extender mucho para el formato podcast, así que o tenemos que hacer otra edición o vemos o nos juntamos a tomar un café. Pero es espectacular lo que salió acá. A mí de verdad que me emociona mucho porque es como que es la primera vez que hago algo así, de traer gente diferente y ver este espejo, es como cuando lo ves materializado, es hermoso. Quería cerrar con una pregunta que tiene que ver con de golpe qué consejos se darían ustedes a sí mismas, ¿no? Cuando salieron de la facu, cuando tuvieron ese primer ponchazo o esa vez que se fueron llorando de una obra, porque, o no sé, a mí me ha pasado de quedarme llorando diciendo, che, ¿no? ¿Cómo, con respecto a capaz a la exigencia o esto que contabas, Lupe, de la flexibilidad? Bueno, no sé, si le tuvieran que decir algo a esa jovencita que arranca, Lupe, vos arrancaste más grande, pero joven eterna, por siempre seremos. Cuéntenme y cerramos con eso. Así nada. ¿Quién quiere arrancar? No Bueno, lloren. cierro yo. Bueno, vale. Lloren, que querés llorar. Bueno, no, me digo esto, que confíe en esa intuición. Digo, a veces uno trata de formarse para tener lo técnico o desarrollar otras habilidades que son las blandas, pero creo que como personas, si llegamos hasta acá y entre todas también las que las voy conociendo, teníamos esto de que nos formamos de una forma, pero había algo ahí que seguía haciendo ruido para seguir investigando, que confiemos en eso que se siente acá adentro, que me parece que está como esto de confía en eso que te está pasando por el cuerpo, y que quizás en lo personal o sea, lo que me hace dormir un poquito menos es cómo dar la solución a algo con tiempo y tranquilidad. Aparece, así como Roma decía que a veces los recursos cuando uno tiene foco aparecen, cuando uno pone el foco, tranquilidad y paz, cabeza fría, aparecen las soluciones, se abren los caminos, aparece alguien que te dijo algo y sí, esto que parecía que no se iba a resolver se resuelve. Nada, como confiar. Ro, Rocío, no Roma. A esa niña que tiene a los jefes de cátedra discutiendo el proyecto. Malos. Malos, malos. Sí, pienso un montón en mi camino que fue tal cual de buscadora, y en los tiempos. Coincido mucho, Lupe, con lo que trajiste, pero le agregué los tiempos y los ritmos de cada una, que los míos no fueron los tiempos limpios y prolijos de secuenciales, fue de búsqueda y de perderme y de nebulosa y me diría de confiar en el proceso,
de confiar en mi visión, en mi intuición, en abrirme a explorar otras cosas, en abrirme a conocer otras personas también, a no tener miedo a volver a empezar y a dejarme guiar por lo que siento, que, que si yo siento que está bien, y que si a mí me emociona lo que diseño, por ahí, desconfiar en esa visión interior y en esa voz interior que guíe mis pasos, que va a ser un camino de mucha curva y contracurva, pero que al final voy a terminar construyendo algo muy auténtico. Qué divino y muy Eso sí. tuyo, Sí. tal cual, tu mejor versión. Ay, sí. Vale o Roma, Gracias. alguna de las dos. Yo me diría que todo es un aprendizaje, que, que intente encontrarle la señal o el mensaje a cada cosa no tan linda que pasa en la obra. Y que cuando terminas la obra y la ves completa, todos los malos cositas que te pasaron y atravesaste desaparecen. Eh, y esto que es importante formar equipo, formar un buen equipo de trabajo y también le diría que no se cierre a otros colegas, que esto es enriquecedor y muy rico. Y yo por mucho tiempo estuve sola, así que celebro también formar parte de estos encuentros. Divino. Sí, la soledad es un tema, ¿eh? La soledad, eso la competencia, ¿no? Como, ni ahí, no va. Divino, Roma, gracias. ¿Vale? Yo, a mi yo de antes, creo que nada, como que la felicitaría en el sentido de que, bueno, yo como que quise ser mamá súper joven y la verdad es que como que eso me parece que nada, que estuve bien en eso y sí, lo volvería a hacer. Y nada, me encanta también que haya estado Rocío, porque como que creo que todas las cosas que estudió en algún momento las pienso estudiar, soy como la eterna estudiante. Eh, en parte, como que pospuse esto de formarme en posgrados. En pos de la maternidad, de que la quise, como que cambié el orden de las cosas. Eh, y nada, creo que si le dijera algo sería como un poco de que animarse a ser un poco más auténtica al inicio, ¿no? Como que al principio estás como muy teñido del deber ser o como que todavía sigue el ojo de los profesores muy presente, cuando en realidad nadie está mirando lo que estás haciendo, ¿no? Pero como que te sentís como, ay, voy a decir esto en estas palabras. Los arquitectos solemos hablar como en palabras difíciles, ¿no? Como yo tuve que cambiar la forma de hablar porque si, o sea, era como para pegarme una cachetada. Si yo me enfrentaba a una reunión con un cliente hablando no sé, tenés que hablar simple, o sea, en palabras, si no, a quién le vas a poder vender tus ideas si hablas difícil? Hablas técnico para mostrar qué, pero lo que pasa es que hasta nos moldean hasta la forma de hablar, de vestirnos, como que en un montón de cosas que creo que supe salirme a tiempo. Así que como que me felicitaría en algún punto Hermoso. por esas cosas. Y nada, voy ahí a ese camino de cada vez ser más auténtica y como de expresarme, ¿no? Como que de Salir al expresar lo mundo que con expreso. como Sí, decíamos con Ro, con mi sí, verdad. tu verdad. Y es una construcción, ¿no? O sea, Sí, uno no arranca sabiendo todo, uno va como juntando de no, todos obvio. lados. Ro, querías traer algo más. ¿Puede ser? Sí, me encantó esto que dijiste, ¿vale? Porque a mí me pasó también muy parecido esto de dedicarle tiempo a ser mamá, todos estos 11 años ya. Y, y con Martu chiquita, que Martu ahora tiene 4, pero chiquitita, hará 2 años y medio fui al homenaje de Ricardo Bofill, el arquitecto, que había muerto, no sé, 90 y pico, no me acuerdo cuántos es un primo del abuelo de mi marido, pero nunca me acuerdo cuántos años tenía. Pero cuestión es que trabajó hasta el último tiempo. Y yo estaba con mi bebé, así, rodeada de arquitectos, viste, súper guay. eh, y me di cuenta de que
che, hice todo lo que quería, que era cuidar y acompañar a mis hijos en el primer tiempo, y ahora me quedan 40 años, ponele, de trabajo. Bien. O sea que todo podía no, no esperar, pero tuve la bendición de poder darle el tiempo de formación, el tiempo de acompañar a mis hijos chiquitos, el tiempo ahora que ya están un poco más grandes de, me queda un carrerón, ¿no? Entonces, hay tiempo, gracias a Dios, y sí, que nunca es tarde para empezar. Divino. Y no es una Sí. carrera, es nuestra vida también, ¿no? En el medio, con todo lo que nos pasa. Así que creo que la cuestión de la femineidad en este rubro también es un temón. Voy a ver qué puedo preparar. Este podcast y es mi espacio y siempre hablo también a los hombres porque me sucede que siento que somos iguales atravesados por diferentes historias de género, pero somos iguales en el sentir. Y todo esto denso también a veces les puede pesar a un hombre y ni siquiera tiene como espacio, ¿no? O permitirse expresar, ¿no? Todo este sostén que somos de lo emocional que nadie menciona demasiado. Acá sí. Así que no voy a decir que nadie menciona porque ya no, hace 2 años que lo mencionamos. Así que voy a ir cerrando. Ay, chicas, esto es un lujo. Estoy feliz. Les agradezco muchísimo, muchísimo. Creo que es un episodio con una riqueza increíble. Así que a la audiencia le voy diciendo que esto es todo por hoy, que vamos a volver en 15 días con un nuevo episodio y que espero que, ojalá, todo esto, toda esta entrega de las chicas, esta valentía, este coraje, este corazón que le ponen a su trabajo, les refleje, les resuene y les permita encontrar la mejor versión de ustedes mismos para que puedan hacer su camino, como decían las chicas, y puedan ir encontrando esa manera de trabajar que mejor les haga y que también termina repercutiendo en proyectos mucho más saludables, mucho más auténticos. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias a todas. Vamos a cortar acá. Gracias. Chau, chau, chicas. Gracias. Hasta luego. Chao.